Muy buenas, hoy estamos en las instalaciones de Mebos. Gracias, Dani, por abrirnos las puertas de tu casa con un campeón tanto a nivel nacional como a nivel regional. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Pues muy buenas a todos, la verdad que muy agradecido de que vengáis a visitarnos aquí a Mebos y que tengáis interés por hacerme una serie de preguntas que creo que van a estar bastante interesantes. Ante todo, gracias por abrir las puertas de nuevo. Y aparte de piloto, este año has dado el salto a ser presidente de la escudería Hispania. ¿A qué se debe ese gran salto? Bueno, la verdad que no es que yo pensara, ¿no? el haber sido presidente de una escudería y menos aún para meterme a organizar rallies. Lo que sí que es verdad que durante toda mi experiencia como piloto, pues muchas veces hemos criticado organizaciones pues porque no estaban bien medidas o porque no estaban bien hechas algunas de las pruebas. Y siempre me ha quedado la duda de cómo lo haría yo, ¿no? En el otro lado, ¿no? Y ponerme también en la piel de los organizadores, que ahora que además lo vivo en primera persona, yo antes ya sabía que era un esfuerzo y una dedicación bastante ingrata, porque muy poca gente lo sabe valorar, pero ahora lo vivo más en primera persona, ¿no? Entonces, de una manera muy ilusionante, me presentaron el proyecto tanto Manolo Vidal como Virginia Buzón, no tanto por la intención de reavivar ninguna experiencia anterior, sino porque, bueno, pues la ilusión de seguir haciendo carreras en Madrid estaba. Eh, yo, por otra parte, pues sí tenía la intención de que si se hacía algo y querían contar con mi ayuda, con mi asesoramiento a nivel deportivo, pues que fuera para que de verdad se organizase un rally bien hecho en todos los sentidos, porque, bueno, siempre hay pegas que se le pueden poner a todas las pruebas, pero creo que la visión del deportista quizá ha sido lo que más ausente ha estado, ¿no? El pensar más en el deportista y no tanto pues en la coyuntura real de lo que es organizar un rally, ¿no? O sea, viéndolo desde el punto de vista de piloto. Y bueno, pues ahí me lancé. La verdad que me lo propusieron, me ilusionó y veremos a ver también cómo sale, porque esto es algo nuevo en lo que yo estoy aprendiendo todos los días y seguramente pues en muchas ocasiones habrá gente que me pueda decir, ¿te acuerdas cuando decías esto tal cual? Y ahora Lo pues típico. en tu rally también ha salido mal, ¿no? Y le diré, pues sí, mira, ahora entiendo lo difícil que es organizar una carrera y lo ingrata que es la actividad de los organizadores. Ya nos has dicho dos componentes dentro de la escudería. ¿Qué más gente la compone? Bueno, como tal, nosotros tres. No podemos decir que haya más miembros dentro de la escudería. Sí que es verdad que contamos con algunas personas dentro del mundo del automovilismo madrileño como asesores y como... Echando una mano, arrimando el hombro. bueno, sí, sobre todo también colaboradores, ¿no? Porque nosotros, como escudería nueva que nacemos ahora, pues obviamente no tenemos estructura, no tenemos una infraestructura a nivel de oficiales y a nivel de elementos para poder organizar un rally, ¿no? Estoy hablando pues todo lo que significa cartelería, El material, la logística. exacto, equipos de comunicación, radios, etcétera, etcétera, ¿no? Y dependeremos en este caso del apoyo de una escudería cercana aquí en Madrid, que es Escudería Centro, que nos ayudará en la parte, digamos, de desarrollo, ¿no? de la prueba. Y debutáis el primer fin de semana de septiembre en Aranjuez y con 4 tramos novedosos. Cuéntanos un poco por qué Aranjuez y por qué estos 4 tramos y no otros tramos distintos. Pues el hecho de que se hagan jueces, sobre todo porque el ayuntamiento es quien más ha hecho por tener el rally en su localidad. Coincidía además que este año también con las restricciones debidas a la pandemia, pues no iban a tener las fiestas típicas que suelen hacerse en Aranjuez en estas fechas. Y cuando nos propusimos el proyecto, la verdad que les ilusionó mucho porque entendían que era algo que no era peligroso para la gente a nivel de posibilidades de contagio y que era un evento deportivo que podía ayudar a mantener el espíritu, ¿no? Festivo de estas fechas en Aranjuez. Luego, aparte, también es porque han entendido que una prueba de este carácter, claro que sí, que sirve también de escaparate y de manera pues de visualizar más la ciudad para la gente, en este caso de la Comunidad de Madrid,
que yo creo que no todos conocíamos tan a Aranjuez. fondo a Aranjuez como deberíamos, que es una de nuestras joyas dentro de la Comunidad de Madrid, tanto arquitectónicas como históricas. Y de hecho deberíamos hablar de la Real Villa de Aranjuez porque es así, porque es un real sitio. No es simplemente una ciudad cualquiera, ¿no? Es una ciudad que tiene carácter real. Y bueno, pues en ese sentido, dar a conocer también la ciudad era importante para nosotros, ¿no? Ver que ellos asumían con esa ilusión también el proyecto, pues nos acabó por decantar, porque sí que es verdad que había otras localizaciones que podían servir de base del rally e incluso quizá nos habrían facilitado el recorrido, porque sí que es verdad que en la parte sur de Madrid, pues los tramos que hay no son muchos. De hecho, pues sacar un rally como el que hemos diseñado con 3 tramos, uno de ellos completamente inédito desde hace casi 20 años. Los otros 2 son versiones de unos tramos típicos del sur de Madrid, pero que no se habían utilizado nunca en esas versiones. Y luego un cuarto tramo que sí se repite más o menos en una de las versiones tradicionales, pero si mal no recuerdo, la última vez que se corrió en ese sentido fue hace 4 años o 5 años, ¿no? O sea que realmente es un rally en donde el recorrido es bastante novedoso y sobre todo dentro de la Comunidad de Madrid, que eso es lo más difícil de todo. Sabemos que siendo una comunidad autónoma con una sola provincia, pues evidentemente el espacio es reducido, es limitado. Los tramos, además en Madrid, pues es muy complicado el encontrar tramos de calidad porque ya pues, el avance de la ciudad también va llegando al extrarradio y eso significa que tanto las carreteras como los pueblos pues se van haciendo cada vez más grandes, las carreteras van mejorando y obviamente pues van quedando cada vez menos lugares donde poder tener tramos selectivos de velocidad en rally, ¿no? Entonces, aún así, pues bueno, pues tenemos que adaptarnos también a los tiempos. De hecho, pues en el tramo de la Almenara, para que técnicamente fuera un tramo atractivo y no tuviera el riesgo del exceso de la velocidad, pues hemos tenido que incluir varias chicanes para reducir un poco la velocidad media además del tramo y también que no tenía mucho sentido, ¿no? Correr en recta todo el mundo lo sabemos hacer y aunque sí que es verdad que hay que saber correr también en las rectas, no siempre es necesario meter una recta de 1,5 kilómetros, ¿no? Evidentemente. En 2019 retornas un poco a nivel nacional, te dura poco por desgracia, con Teo Martín con el proyecto del Polo R5 y desde entonces sigues intentando encontrar ese proyecto a nivel nacional con un R5. ¿Qué es lo que falta para poder verte en las listas del Supercampeonato de España? Bueno, ahora sobre todo estabilidad en el campeonato y estabilidad en los planteamientos deportivos, ¿no? No debemos olvidar que esto es un deporte muy caro y que para poder sacar los presupuestos necesarios para correr un supercampeonato con un R5 de alto nivel, pues es necesario una alta inversión, ¿no? Entonces, ahora mismo las circunstancias sobre todo es la inseguridad, ¿no? La inseguridad de que no vayamos a tener todas las pruebas o que no se vayan a celebrar o realmente cuál va a ser el futuro del campeonato, ¿no? Que ya hemos visto que este año por primera vez es el único campeonato, luego hay 2 copas y tendremos que ver cómo se desarrolla eso, ¿no? Yo creo que hasta que no se estabilice un poco la vida del campeonato, nosotros por ahora lo miraremos en cierta distancia, ¿no? Y luego aparte también pues porque han sido años complicados, desde el 2019 que tú lo mencionabas, el esfuerzo que hicimos y la ilusión que pusimos en el proyecto junto a Teo Martín para traer el polo y correr con él el supercampeonato, pues no salió bien por circunstancias, porque la verdad que tanto Teo como yo pusimos todo lo que había que poner de nuestra parte para que el proyecto saliese, pero nos enfrentábamos a un problema que no podíamos manejar nosotros, ¿no? Que era un problema de diseño del coche que pues costó mucho tiempo que Volkswagen se hiciera cargo de esos fallos y obviamente si no había seguridad para poder correr con el coche, pues no había sentido, ¿no? Arriesgar tontamente la vida, ¿no? O sea, yo asumo un riesgo corriendo como normal. todo piloto. De hecho, en alguna entrevista ya comentaste que corriste ese mismo año el Nacional de Tierra aquí con el Polo de Vidal, creo que fue, y comentaste que el fallo no se había solucionado, sino que era más como un parche. Sí, la verdad es que Volkswagen en ese sentido, pues lo único que tomó fue una decisión a medias, a mi juicio. Eso puede ser opinable por muchas personas, pero vamos, yo creo
que técnicamente no fue una solución, fue un remedio cosmético, porque el problema seguía estando, ¿no? Y aunque sí que se hicieron algunos cambios y se homologaron algunas piezas para mitigar el efecto del calor en el depósito de combustible, pues en el fondo no se llegó a una solución real, ¿no? Y de hecho vimos como el polo que yo utilicé en Madrid en aquellas fechas, pues poco después con Nasser Al-Attiyah también salió ardiendo, ¿no? Entonces es evidente que el coche nació con muy buenas prestaciones a nivel técnico, pero una serie de problemas de fiabilidad importantes, ¿no? Entonces, a la vista de la reacción de Volkswagen, que no dio solución a los problemas técnicos, y luego, por otra parte, a la negativa a asumir responsabilidades con el asunto de los incendios, pues obviamente tuvimos que abortar todas esas ilusiones, ¿no? de sacar el polo todo el año en el campeonato. Y lo único, pues nos emplazamos, tanto yo como yo, a que si de verdad volvía a haber una oportunidad de correr con un coche top en esas circunstancias, pues lo volveríamos a plantear, ¿no? Y de hecho, un poco a continuación de ese año, en 2017, debutas en tierra con un Toyota de la Copa Kobe. En 2018 la tierra no la pisas, pero en 2019, de nuevo, vuelves a salir a tierra, con varios N5 de Roberto Méndez, tanto el 208 como el Fiesta, si mal no recuerdo. Ese año pues, participas más en tierra que en asfalto. En 2020 solamente participas en tierra. Un piloto que durante más de 15 años ha corrido solamente en asfalto. ¿Cómo te planteas ese debut en tierra con un Toyota de la Kobe? Y luego, ¿cómo afrontas el 2019 corriendo más tierra que asfalto? Bueno, yo siempre quise hacer tierra, eso es la verdad, ¿no? Porque considero que para que un piloto de verdad sea completo tiene que probar todas las superficies. Por circunstancias, no teníamos coche antes que pudiera correr en tierra y no lo hicimos por esa razón, ¿no? Pero sí que es verdad que tanto la presión de Víctor, de mi copiloto, y otros amigos que siempre me quisieron ver en tierra, pues al final cuajó en que pues un día, casi por hartazgo, les dije, venga, va, voy a correr con un Aigo, porque además mis amigos de Kobe Motor pues también me echaron una mano, tenían ganas de verme correr con un Aigo y ver también lo que el coche podía llegar a hacer. Y bueno, pues dijimos, bueno, es una aventura, es una experiencia, ¿no? Más que una aventura, sí. Es una experiencia divertida, era un rally sprint aquí en Madrid y dijimos, venga, vamos a probar. Y resultó que no se me daba mal del todo, ¿no? Porque ganamos frente a otros Aigo que estaban más acostumbrados a correr con ese coche y en tierra además. Saliste a divertirte y una vez que ya finaliza la prueba ya ves un poco los tiempos y un poco las sensaciones y dices tú, pues no está tan sí, mal, no, y de hecho, bueno, tampoco noté unas sensaciones tan diferentes a lo que yo pensé que iba a tener. Y bueno, pues a partir de ahí, en el 2018, por circunstancias no se corrió en tierra, seguimos con el Lotus en asfalto. Y ya en el 19, cuando pensamos hacer el supercampeonato, dije, yo me tengo que poner las pilas en tierra, ¿no? Y empezamos con la Copa de Roberto Méndez en Lorca, que no tuvimos nada mal resultado, fue un segundo, con un coche que tampoco había probado, tampoco tenía experiencia en un rally largo de tierra, con lo cual, pues digamos que me motivó a seguir probando esa superficie y poco a poco durante el año sí que fuimos haciendo más kilómetros, incluso el 2019, si mal no recuerdo, fui campeón de Madrid de tierra, ¿no? Porque el último rally además lo ganamos, habíamos corrido los rally sprints aquí en Madrid previos y también tuvimos buenos resultados, con lo cual, pues poco a poco me fui metiendo más en que de ese año, tirando un poco de memoria, me acuerdo que en Lorca corriste en el 208 N5, en el Rally Sprint de la Dehesa corriste con un Fiesta R5, luego en el Rally Nacional de Tierra con un Polo R5, o sea, estuviste el año probando varias monturas y encontrando esas sensaciones con la tierra. Sí, sobre todo con coches 4x4 de alta potencia, porque realmente el objetivo no es quedarnos donde estamos ahora, solo en correr pruebecitas y rally sprints no, realmente nuestro interés es de verdad que yo desarrolle una conducción competitiva en tierra y para eso evidentemente hay que hacer kilómetros, ¿no? Y los rally sprint aquí en Madrid, por ejemplo, son buenas opciones para poder hacer kilómetros con un coste contenido y que poco a poco pues me vaya dando esa experiencia de cara a luego, cuando entremos en rallies más grandes, pues poder tomar decisiones a nivel técnico o incluso adaptar mi conducción a los diferentes
terrenos que hay, ¿no? Porque en asfalto sí que es verdad que es más sencillo. Primero porque he tenido muchos más años de competición en asfalto, pero sobre todo porque el asfalto es el medio en el que nos movemos todos los días, ¿no? Con nuestro coche de calle. Y el día que llueve o el día que hace frío o el día que hace mucho calor, tú lo vas notando ya con el coche de calle, ¿no? Sin embargo, la tierra, ¿no? Los cambios de tipo de terreno, Sí. si hay zonas de piedra más suelta o de arena o tal, pues todo eso lo tienes que ver in situ en las carreras porque no se puede o no se suele practicar, ¿no? En el día a día. Y el objetivo es ese, es hacer muchos kilómetros en tierra para ir ganando experiencia y acortar un poco el hándicap que yo tengo con otros pilotos que sí que llevan más tiempo en esa superficie. También te hemos visto correr en circuitos. Este año has empezado a correr con el Borán Golf en las 8 horas de resistencia de última vuelta en el Jarama. Hace años te vimos corriendo con un 406 en el Campeonato RC Turismos. Cuéntanos, primero, ¿qué tal va el golf y qué tal esa nueva experiencia de correr carreras de resistencia? Y luego, ¿por qué dejaste de correr el Campeonato RC Turismos? Bueno, el proyecto del golf es un proyecto que surge sobre todo porque, bueno, mucha gente sabe que yo he compartido carreras con mi padre en rallies, pero nunca hemos sido equipo, ¿no? Nunca hemos podido correr en el mismo coche, sí, porque yo no sirvo para ser copiloto, lo intenté una vez y creo que a la mitad del primer reconocimiento ya estaba mareadísimo en el coche y para mí era imposible. Y él, evidentemente, le pasa lo mismo, ¿no? Entonces, como no íbamos a poder coincidir nunca en rallies, la opción de hacer una carrera de relevos, que sí que habíamos tenido alguna otra opción de correr en las pruebas del RACI de Navidad, que corrimos 2 veces, una vez con un Puma y otra vez con un Sirocco, que ya era un coche, pues técnicamente era mucho mejor, era un coche ya con ciertas prestaciones. Pues esa experiencia de poder correr juntos prevaleció, ¿no? Y con el reglamento que existe ahora para las endurance de 8 horas, pues son carreras en donde puedes disfrutar de mucho tiempo de conducción y compartes el box con la gente que más te apetece, ¿no? En este caso. Que fuera el golf, bueno, fue una decisión un poco técnica porque aunque sí que es verdad que por ahora están ganando los coches más potentes como son los BMW, yo creo y confío en que un coche con algo menos de potencia pero con una capacidad dinámica mejor y con un consumo menor en esas pruebas al final tiene que ser competitivo, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso fue la carrera de marzo, en donde salimos con un motor absolutamente de serie, sin ningún tipo de modificación, la único una pequeña adaptación en la caja de cambios, unas suspensiones muy simplecitas y luego sí le dedicamos mucho tiempo a una buena preparación de una carrocería que en circuitos es muy importante, ¿no? Y aligerar al máximo posible el coche dentro de lo que significaba el coche de serie, ¿no? Vimos que sin haber hecho un resultado brillante, había datos que nos hacían pensar que el coche podía llegar a ser competitivo, porque evidentemente sin haber rodado antes y sin haber tenido experiencia en estas carreras, pues se tiene que aprender mucho. Digamos que la curva de aprendizaje al principio es muy pronunciada, sí. Luego ya te cuesta más, ¿no? Tanto bajar el tiempo como aumentar el rendimiento, pero al principio sí, ¿no? Y todos los problemas que hubo en esa carrera no fueron problemas que limitaran la capacidad del coche a nivel de rendimiento global, sino más bien pues problemas de ajuste y luego también pues obviamente la falta de práctica que tenía el equipo en esas carreras, claro. Porque la táctica es muy importante y el hecho, por ejemplo, de que no pudiéramos aprovechar 9 litros del depósito, pues nos mermaba mucho, eran casi 12 vueltas menos por Steam. O por ejemplo el peso, ¿no? Que aunque habíamos hecho una labor de aligerado muy alto de la carrocería, pues todavía podíamos bajar mucho más el peso. Ahora, pues para la siguiente carrera, pues estrenaremos piezas de fibra en todo el coche, también tendremos un autodocante, tendremos una serie de cosas que dentro del reglamento pues está claro que está permitido y que nos permitirán ser un poco más competitivos. Y la verdad que es para disfrutar. Mi ilusión, pues a ver si el organizador no solo hace pruebas en el Jarama y también pensamos en hacerlo en circuitos de fuera de Madrid, porque eso yo creo que animaría mucho el campeonato y desde luego aumentaría la diversión, ¿no? Hacer más carreras y en circuitos diferentes aumentaría bastante la diversión. Sí. Luego respecto al 406, pues es un coche que todavía tenemos en MBOS. Lleva sin rodar pues aproximadamente, no sé si son 4 años, sí, efectivamente.
Y la razón es, a ver, seguramente habrá una explicación más ajustada, pero desde luego la visión que yo tengo de la situación es que el RACE no quiere que corramos. Ese es mi pensamiento, eso es lo que yo pienso, ¿no? Porque un coche que sí que estuvo corriendo el CRT durante varios años en la categoría M, de buenas a primera, desapareció esa condición y además no quisieron dar ningún tipo de alternativa, puesto que el coche se podía haber encuadrado dentro de la clase 4 Sí. y está reflejado dentro del Campeonato de España de GTs y de resistencia. Por ejemplo, hay una división de silhouettes con la relación de peso-potencia que tiene este coche y se podía haber incluido dentro de la categoría GT sin ningún tipo de problema, pero no ha habido ninguna intención por parte de los responsables deportivos del RACE a que eso fuera así. Lo hemos intentado varias veces, con la intención además de que el coche pues volviera a estar otra vez en la parrilla, que es un coche vistoso, es un coche que además no es que sea 100% ganador, depende también de los contrincantes que haya, pero es un coche que puede estar al nivel de los TCR o que puede estar de los León Supercopa. Entonces, es un coche que puede dar mucho juego, mucha puede ser un nuevo atractivo para las carreras RACE. Sí, es un coche diferente, es un coche atmosférico, no es un coche turbo, es un coche que además yo sé que a los espectadores les encanta porque tiene un sonido que enamora, un V6 de 3 litros, pues evidentemente es muy llamativo el sonido y lamentablemente el problema es que no nos dejan correr en esas carreras. Te hemos visto con un Citroën Saxo VTS, Citroën Saxo Super 1600, el Evo, el Lotus, SEAT Rally Car, varios M5s, varios R5s, SEAT Rally Car. ¿Con cuál te quedas? La verdad que tengo que echar cuentas de realmente cuántos son los coches con los que he corrido y no solo chasis diferentes, sino modelos diferentes de coche, porque cada uno siempre ha tenido una diferencia o una característica especial. ¿Con cuál me quedaría? Pues es complicado, es complicado. La verdad que hay muchos coches que me gustaron mucho, como fueron los Porsche, por ejemplo, de rallies. Los R5, evidentemente, dentro de ellos me quedaría a lo mejor con dos, con el Ford MK2 que estoy utilizando últimamente del equipo Oscar San y con el Polo, que a nivel dinámico creo que es uno de los mejores coches que he llevado en mi vida. Pero como coche mío, evidentemente, solo puede haber dos. Hay otros que les tengo mucho cariño, como era mi 106 Kit Car, que lo tengo localizado además, no lo tengo ya en propiedad, pero lo tengo localizado, está en casa de un buen amigo gallego y sé que lo mima y lo cuida casi incluso mejor que yo, así que no me importa que esté allí, o los Saxo Super 1600, que también son coches que a mí me han gustado mucho a nivel de conducción, pero tiene que haber dos que evidentemente están por encima de los demás, ¿no? El primero es el Evo, que fue un coche que dentro de lo que era la categoría N+, pues nosotros lo hicimos en MBOS con todo el cariño y sobre todo el conocimiento que nosotros hemos ido teniendo a lo largo de los años de carreras y de experiencia, tanto en los equipos oficiales como en nuestras carreras aquí en MBOS, con coches de diferente factura. Y yo creo que fue un gran coche, ¿no? Fue un coche que además... Que te dio muchas alegrías. Me dio muchas alegrías, también me dio muchos quebraderos de cabeza. Porque los comienzos fueron complicados, pero luego al final tuviste ese premio a ser campeón de España. Fue un coche que como era un coche legal, y ahí lo dejo, pues se le rompían las cosas naturales que se le suelen romper a un grupo N, ¿no? Entonces nos obligaba a tener un mantenimiento muy exhaustivo y bueno, pues eso en alguna ocasión nos provocó alguna avería en carrera. No siempre fueron abandonos, unas veces sí, otras veces no, pero sí que es verdad que fue un coche que al final lo teníamos cogido por la mano y conseguimos muy buenos resultados con él. Y entonces ya vino el Lotus, ¿no? Obviamente mi niño no lo puedo dejar atrás, creo que es el mejor exponente de la categoría de MBOS, ¿no? En el automovilismo. Es un coche que cuando lo compré no sabíamos muy bien qué es lo que íbamos a poder sacar de él. Teníamos la intención o a priori podía parecer un coche muy competitivo en rallies. Desde luego, tal y como nos llegó, el coche era inviable. Directamente era inviable. Es más, en el primer test que hicimos con el coche tuve un accidente bastante fuerte porque era imposible conducir. Y mi mayor satisfacción ha sido conseguir convertir aquel
coche era un diamante en bruto, era un potencial realmente alto el que tenía, pero con unas condiciones realmente equivocadas para rallies, en lo que llegó a ser, ¿no? Que fue un coche campeón de España de GTs y tercero del Nacional, en un momento en donde además estaba dominado todo por los Porsches y por los R5, ¿no? Un coche hecho aquí, un coche diseñado tanto por mí como por mi equipo de mecánicos, que siempre vimos cómo mejorar el coche antes de sacarlo a la primera prueba, y luego pues lo estuvimos desarrollando a nivel dinámico durante casi 3 años hasta que bueno, pues quedó como el coche que es, un coche muy competitivo en rallies, muy barato de mantener, esa es la verdad, y que desde luego transmite unas sensaciones de pilotaje absolutamente bestiales, ¿no? No solo porque el motor sube muy alto de vuelta, sino porque el chasis es un chasis muy ligero y que transmite unas reacciones muy vivas. Y para que además sea un coche competitivo, pues obviamente tienes que aprovechar esa ligereza y ese paso por curva, con lo cual, a falta de motor, pues luego es cuestión de tirarse más en las curvas. Y claro, eso cuesta, ¿no? Eso cuesta bastante más. ¿Cuáles son los planes de MBOS de cara a lo que queda de año y al 2022? Pues lo que queda de año, me gustaría poder continuar con los campeonatos de Madrid, tanto de asfalto como de tierra, con los coches que estoy utilizando actualmente, ¿no? Con el R5 en asfalto y con el M5 en tierra. Sería bonito que al final del año pudiéramos conseguir los 2 campeonatos, porque es verdad que he conseguido los 2 por separado, pero nunca en el mismo año, con lo cual pues eso podría estar muy bien, ¿no? Yo creo que sería un buen premio y un buen objetivo, ¿no? Ahora que no estamos haciendo carreras del Nacional, pues el poder ser versátil y poder tener más experiencia en tierra y conseguir ser competitivo en las 2 superficies, pues yo creo que a mí es una motivación extra. Y luego en circuitos, pues seguir mejorando el golf para intentar dar guerra a los BMW. Yo espero que en la siguiente carrera ya de septiembre podamos decir que estamos un poquito más arriba, y luego pues veremos a ver, ¿no? Para la de diciembre si ya hay más o menos margen de mejora, porque ya entonces tendríamos que plantearnos algún tipo de mejora a nivel de motor, y eso pues el reglamento es muy restrictivo, con lo cual, bueno, pues dentro del margen que permite el campeonato, pues veremos a ver si merece la pena, ¿no? El poder seguir dando esos pasos hacia adelante, pero con la intención de divertirnos, eso desde luego, ¿no? Las carreras de circuito tienen que ser para divertirnos. Y respecto a 2022, pues bueno, mi intención siempre va a ser resucitar, ¿no? El proyecto del supercampeonato, porque creo que es el lugar natural de este equipo, que es el campeonato nacional, y más ahora que bueno, pues si vamos siendo competitivos en las 2 superficies, pues estaría bien, estaría muy bonito el tener un coche competitivo para volver a medirnos, ¿no? Al más alto nivel. Yo no soy un piloto que pueda decir que le dedico todo mi tiempo a las carreras. Yo tengo mis responsabilidades con mi empresa y obviamente las carreras tienen que ser un extra a toda la actividad que yo desarrollo, pero el poder estar midiéndome y estando cerca de gente que le dedica todo su tiempo, porque son profesionales de ello, pues a mí me resulta estimulante, y yo creo que el equipo también, ¿no? Yo conozco a mis chicos, a mi equipo, y sé que ellos también están necesitados de volver al nivel que ellos saben que pueden estar, ¿no? Porque sin desmerecer los campeonatos regionales, sí que es verdad que la competencia ahora mismo en el Campeonato de Madrid pues no es muy alta. Por lo menos en la categoría Scratch no es que sea una competencia muy alta, y muchas veces necesitamos, ¿no? Esto de que necesitas un rival que te apriete, que te haga que te lo ponga las correr, cosas complicadas para... que te obligue a plantearte las carreras desde el taller, ¿no? No el día de la carrera, sino que cuando estás haciendo la revisión del coche, cuando estás haciendo la preparación del coche para esa carrera, pues que verdaderamente te lo ponga difícil y que tú busques el mejor de los niveles, ¿no? Pues eso en el nacional sí lo encontramos, y en el regional pues es un poco más difícil. Muchas gracias por todo, Dani. Bueno, gracias a vosotros por la visita, por vuestras preguntas, y bueno, espero que también para la gente sea amena esta entrevista y que venga sobre todo un final de temporada interesante, que no se nos cancelen carreras, que no perdamos diversión en las competiciones, pero también hay que pensar en la seguridad de todos,
Y yo desde aquí deseo que todo el mundo esté bien, que se cuide todo el mundo y que de verdad que nos veamos en las carreras con salud y con alegría.